¿Qué preferirías, tradicional o exponencial? Imagina que estás en el año 2012 y eres el director general de una de las más grandes empresas de tecnología a nivel mundial de la última década. Y estás a punto de tomar la decisión más difícil de toda tu vida, porque estás en la crisis más grande que has experimentado. Y a pesar de todo el esfuerzo, todo el trabajo y todos los años que le has puesto a tu empresa, tienes que declararla en bancarrota. Nokia va a dejar de existir para siempre. Y tú no logras identificar cómo sucedió, a pesar de tantos años de experiencia y todo el conocimiento que tienes en gestión tradicional de negocios, no lo pudiste ver. A miles de kilómetros a la distancia, en Israel, una pequeña startup llamada Waze, sin capacidad de competir contra gigantes, sin economías de escala, pero utilizando nuevas metodologías y nuevas tendencias tecnológicas y modelos mentales, está creciendo como la espuma. Al punto que ha recibido una propuesta de compra de Google por $1.000 millones. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? Aquí hay algo diferente. El mundo ha cambiado y las reglas tradicionales ya no son válidas para lo que viene. De pronto tú has pensado en crear algún negocio o desarrollar algún emprendimiento, pero la cosa no es tan sencilla, porque estudios realizados por Harvard demuestran que el 75% de las startups fracasan. Y es que el entorno es diferente. Las reglas que hemos aprendido tradicionalmente ya no funcionan. Hoy vivimos en un entorno que es volátil e incierto. Y esto es tan real que estoy seguro que nunca pensaste en incluir el riesgo de una pandemia mundial en tu plan de trabajo. Pero esto es muy real. Y esto no es todo. Existen muchas tendencias tecnológicas que están cambiando profundamente la forma en que vemos al mundo, la forma en que vivimos en él y la forma en que los negocios se desarrollan. Son tendencias que están multiplicando la productividad y mejorando la forma de tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Según estudios realizados por Snoop Consulting, el 65% de los niños de hoy trabajará en empleos que aún no existen. El único resumen es que hay que aprender a desaprender. Y dentro de este nuevo aprendizaje, tenemos que estar claros de las cosas que funcionaban, las que no funcionan, y empezar a derribar ciertos mitos. Hoy vivimos en un entorno que se le conoce como la cuarta revolución industrial, en el cual se establecía que todos los elementos operativos, repetitivos o mecánicos iban a ser reemplazados por máquinas. Y se decía que las fortalezas humanas en esta revolución eran la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico. Empecemos por la creatividad. La creatividad es concebida como una cualidad humana que las máquinas no podrían realizar, ¿cierto? Una de las grandes expresiones de la creatividad la podemos encontrar en el arte. Se dice que los ojos son las ventanas del alma. Y en el caso de los retratos de Rembrandt, esta frase se hace realidad. ¿Cómo una inteligencia artificial podría realizar el mismo tipo de obras de arte? Pues bien, lo que resulta es que Next Rembrandt es un proyecto realizado por ING, Microsoft, la Universidad Técnica de Delft y los museos de Rembrandt, donde desarrollaron una inteligencia artificial que siguió 4 fases para crear un retrato de la misma calidad, dominando el tema y el estilo, porque Rembrandt era conocido como el maestro de la luz y la sombra, y la inteligencia artificial no podría ser diferente. Debía dominar la luz, el claroscuro, el relieve, la estructura, las proporciones y la disposición de los rasgos faciales. Finalmente, había que traerlo a la vida, a través de la impresión 3D,
que considere el tipo de pincelada que daba Rembrandt, el relieve sobre la tela, la textura que se generaba y los pigmentos en sí. De esta forma, la inteligencia artificial, utilizando creatividad exploratoria, desarrolló una obra de arte de la misma calidad y sensibilidad que Rembrandt lo habría hecho. Ahora, exploremos el campo de la música. Se supone que la música es otro tipo de arte solo reservado para los humanos, ¿cierto? Y las máquinas no lo podrían realizar. Sin embargo, en este caso, la inteligencia artificial de IBM, en conjunto con el productor de Nicki Minaj y Rihanna, Alex da Kid, compusieron una canción, siguiendo un proceso de creatividad combinacional. Al analizar diferentes tipos de canciones y combinar los elementos para realizar una nueva canción única. ¿No te eriza la piel solo de pensar que podrías tener un compañero de arte que sea robot? ¿O que tu compañero de arte reciba a un robot que te vaya a reemplazar a ti? Pero ¿qué decir de la poesía, que es una expresión de arte y creatividad humana? Pues hoy existe una inteligencia artificial que se conecta con tu perfil de Twitter y realiza poemas en función de los tweets que hayas colocado en esta red. Si bien aún no es perfecta y a veces se conecta de forma no consistente y no conecta muy bien las ideas, es una primera prueba alentadora para quienes ven la creatividad en las máquinas. Como dicen, solo es cuestión de práctica. Entonces, volviendo al tema, ya exploramos la creatividad. Actualmente se sabe que hay tres tipos de creatividad. Creatividad combinacional, que combina las ideas para desarrollar una nueva. Creatividad exploratoria, que busca nuevas ideas en espacios actuales. Y creatividad transformacional, que rompe estructuras previas y crea nuevos espacios, como cuando Picasso creó el cubismo o cuando Dalí hizo lo mismo con el surrealismo. Al día de hoy, la inteligencia artificial es competente en las dos primeras de estas creatividades y se está entrenando para que en los próximos años alcance la tercera. Ahora, hablemos de la empatía, esa capacidad para ponernos en los zapatos del otro y sentir lo que el otro siente, y que se dice que es exclusiva de la humanidad. Se dice que hay dos tipos de empatías. La empatía cognitiva, que es la que se entiende lo que siente el otro, es decir, que leo la mente y los sentimientos del otro y los entiendo o comprendo esos. Y la empatía afectiva, en donde no solo se comprende o se entiende lo que siente el otro, sino que también se siente lo que el otro siente. Una máquina podría entender mejor que nosotros nuestras emociones y tener un lenguaje natural, consistente al respecto. Veamos el proyecto de Google Duplex, un proyecto que Google viene desarrollando desde el 2018 y que en sus primeros ejemplos sería imposible distinguir si es una inteligencia artificial o un humano. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye.
Imagina que tienes un asistente que puede hacer todos tus pedidos de una forma tan natural que parecería que es un humano. Imagínate además que conoce tu estado emocional y te entiende mejor de lo que tú te puedes entender. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial fuera tan diestra en empatía que enseñara a otros humanos a mejorar su propia empatía? Bueno, eso es lo que diseñó Cogito, una empresa que diseñó una inteligencia artificial que da coaching al personal de call center para aprender a ser más empáticos con los clientes y que además funciona de maravilla. Pero entonces, ¿qué le falta a la inteligencia artificial en cuanto a empatía? Pues ya dominan la empatía cognitiva. Le falta entender la empatía afectiva, que significa sentir lo que siente el otro. Y para ello existen grandes científicos que están desarrollando modelos para lograr el cometido. Antonio Damasio, neurocientífico y experto en emociones y sentimientos, está trabajando en dotar a la inteligencia artificial y a los robots de sentimientos como tal. Él dice, construye un robot con la capacidad de sentir peligro por su propia existencia. Entonces el robot tendrá que desarrollar sentimientos para guiar su comportamiento de forma que pueda mantener su supervivencia. Hemos pasado de la creatividad. También ya hemos visto lo que sucede con la empatía y solo nos queda el pensamiento crítico. Actualmente no hay un desarrollo al respecto, pero para creer que es algo únicamente humano, pensemos, ¿qué es el pensamiento crítico? Imagina que estás en una situación y debes decidir qué hacer. En función de la evaluación de las diferentes alternativas y variables, debes tomar la decisión que creas que es mejor. Esto es pensamiento crítico. Y si lo podemos definir como un algoritmo, es decir, como un conjunto de reglas que al seguirlas obtienes un resultado, entonces la inteligencia artificial podrá desarrollar pensamiento crítico en el futuro. Yuval Harari, autor del libro Homo Deus, que habla del futuro de la humanidad, extrapola esto mismo al propio ser humano. Él dice que los seres humanos son una serie de algoritmos biológicos. Esto significa que los algoritmos no orgánicos podrían replicarlos e incluso superarlos. Es decir, que el futuro plantea varios retos para la humanidad tal y como se la conoce. De hecho, también significa que en el futuro seamos creativos o no, empáticos o no, pensantes o no. La inteligencia artificial será más inteligente. ¿Y tu profesión seguirá siendo fuerte cuando los robots tomen tu puesto? ¿Qué vas a hacer cuando esto ocurra? Porque todos estos puntos que hemos visto solo son parte de lo que nos depara la quinta revolución industrial, la cual está a la vuelta de la esquina. Y todos absolutamente tendremos que reinventarnos. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que reinventarnos hoy? Y la respuesta tiene que ver con una realidad que está asociada a la adaptabilidad humana. Nosotros tenemos cierto tipo de velocidad de cambio para adaptarnos a las cosas. Sin embargo, la tecnología está avanzando y cambiando a formas tan rápidas y aceleradas que ha llegado el punto que es hoy, en el cual nosotros no podemos adaptarnos a la misma velocidad de cambio que lo hace la tecnología. Entonces, llega el punto en que nosotros nos vemos con la tecnología y nos confundimos o no la entendemos. Y decimos a alguien más que nos ayude con el smartphone o con el dispositivo electrónico para que lo configure para poderlo utilizar porque nosotros no lo logramos entender. Estamos en un punto donde debemos entender qué es lo que va a suceder para podernos adaptar y de esta forma poder aprovechar lo que viene.
Y desde esta perspectiva tenemos que entender que hay varios elementos que van a suceder y que ya están sucediendo y que tenemos que considerarlos. La primera cosa es la digitalización. Toda industria, todo negocio y toda organización se va a digitalizar. Ya se están digitalizando. Hay muchas industrias que ya se han digitalizado. Hay otras que aún faltan, pero todas lo harán. Y esta digitalización es súper importante que nos subamos dentro de esa ola, porque eso nos va a permitir seguir a los siguientes puntos. Dentro de una industria, el primero que se digitalice, esa empresa va a lograr crecer a tasas 10 veces superiores, con costos 10 veces inferiores a los de cualquier empresa de esa industria. Y esto lo que va a generar es una disrupción. Disrupción porque el resto de la industria no va a poder alcanzar ese mismo nivel de desempeño, ni ese mismo nivel de ventaja competitiva. Lo que sigue después de esa disrupción que se genera en toda esa industria es la desmonetización, porque cuando se puede producir de forma amplia y exponencial y los costos bajan a valores muy pequeños, es mucho más fácil poder reducir los precios y bajarlos. Entonces empieza a generarse una desmonetización, lo que facilita el acceso al resto de las personas. Y de ahí lo siguiente que sucede es la democratización. La democratización que no es otra cosa de que todas las personas puedan tener acceso a los diferentes recursos, productos o servicios que busquen en función de sus gustos o habilidades. Y todo esto va a pasar en todas las industrias y debemos prepararnos para poder estar listos en ese momento. En el 2015, yo estaba analizando cada uno de estos elementos de los que van a suceder y justamente los estaba conectando con esta adaptabilidad humana porque hay que encontrarle una forma de desarrollar un elemento que nos permite estar listos para ese futuro. Y ya que estamos en un entorno donde la tecnología avanza a una tasa mucho más rápida de la que nosotros nos podemos adaptar, hay que ver cómo alcanzar esa ola. Y desde esa perspectiva, uno de los elementos fundamentales que nos permite ese funcionamiento es la prospección. La prospección que significa qué es lo que va a pasar a futuro, ya no reaccionar a las cosas. Y una vez que pensamos en lo que en ese futuro se va a dar, adelantarnos a él. Y esta prospección tiene que realizarse en conjunto con sabiduría colectiva, que no es más que conectar los diferentes puntos de vista de diferentes personas a nivel global que nos permitan enriquecer esa visión de lo que viene a futuro, de lo que esa prospección significa, tal que podamos atinarle lo más posible a ese futuro que va a venir y de esa manera nos podamos preparar de mejor manera. Entonces, dentro de este desarrollo que hice, uno de los ejercicios fue en investigación de mercado, porque la investigación de mercado es uno de los elementos que tradicionalmente para realizar requiere un buen tiempo. Y en industrias de tecnología donde yo me desenvuelvo, la toma de decisiones es fundamental porque es un mercado muy dinámico, muy cambiante y muy rápido. Y lo que sucede ahora al día siguiente cambia completamente, así que no se puede esperar mucho tiempo para tomar decisiones. Y la investigación de mercado es clave para ello. Sin embargo, la investigación de mercado tradicional puede tomar tranquilamente 2 meses. Y 2 meses es un tiempo que uno no puede detenerse a esperar en este tipo de industrias de alto cambio. Así que es necesario establecer una prospección diferente que vaya conectando con la estrategia para dotarle de agilidad y flexibilidad a la organización tal que se puedan tomar las decisiones de forma mucho más rápida. Y de esta manera conectar el talento humano con exploración, experimentación y empoderamiento a la tecnología que nos permita exponencialidad y apalancamiento. Y una vez que se hace esta conexión, se puede desarrollar un método que permitió establecer esta misma investigación de mercado con la misma calidad y misma confianza, pero realizarlo en tan solo una semana, tal que se pueda tomar las decisiones de forma mucho más ágil y con más datos certeros. Haciendo esta aplicación es mucho más fácil entrar en esta agilidad y flexibilidad necesaria para este entorno, para este nuevo futuro. De esta manera, lo que se hace es conectar primero el propósito de la organización con un propósito de transformación masivo. Este propósito de transformación masivo debe generar una estrategia y la estrategia debe estar apalancada en nuevos modelos mentales.
Modelos mentales que permitan entender cuál es la creación de valor y cuál es el valor que busca el mercado, la comunidad y la sociedad. Una vez definido esto, lo siguiente es que de la estrategia se conecta con el talento que genera una nueva cultura a través de nuevos modelos mentales, que a través de esta nueva cultura se fomenta el empoderamiento y la experimentación, tal que este talento conecta finalmente con la tecnología necesaria, que nos permita crecer exponencialmente y que nos permita apalancarnos para ese desarrollo o para esa definición que se tiene que llegar, para esos objetivos y finalmente conseguir en el último de los casos este propósito de transformación masiva que se había definido inicialmente. De esta manera es que hoy por hoy, si tú no eres el disruptor, es una clara señal de que alguien más está a punto de serlo. Y ya que alguien más está a punto de hacerlo, es mejor empezar ahora que después, pensando inicialmente que la disrupción no tiene nada que ver con el futuro o con la tecnología, sino que la disrupción tiene que ver con pensar diferente. Y este pensamiento diferente, este pensamiento con nuevos modelos mentales y con nuevas formas de generar valor, es lo que hay que desarrollar. ¿Estás listo para ser disruptivo? Muchas gracias.